Con la información siempre primero. Exactamente, Jimena, información con relación a este domingo es la que se viene en el próximo contacto desde la unidad móvil. Día del Peatón quiere saber desde qué hora van a funcionar las terminales, Terminal Minaza, Terminal de La Paz. Hasta un próximo contacto con esos detalles, Jimena. Muchas gracias, Alessandra. Estamos a la espera de este reporte desde la unidad móvil. Gracias. Vamos rápidamente, portal de la agencia Noticias Fides, incendios quemaron 2.1 millones de hectáreas de bosques y pastizales. El fuego llegó a 8 áreas protegidas. Hasta el 27 de agosto del 2019 se han detectado más de 2.100.000 hectáreas de bosques, pastizales y sabanas quemadas en todo el país, lo cual afectó a 8 áreas protegidas del nivel nacional y subnacional. La mayor parte de esta superficie se concentra en el departamento de Santa Cruz, con más de 1.400.000 hectáreas, seguido por el Beni con 640.000 hectáreas. De acuerdo al más reciente reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza, a la fecha los municipios con mayor superficie quemada en Santa Cruz son San Matías con 321.000 hectáreas, Charagua con 289.800 hectáreas, San Ignacio de Velasco con 209.400 hectáreas, Puerto Suárez con 137.300 hectáreas, San Rafael con 137.300 hectáreas, San José de Chiquitos con 110.600 hectáreas, Roboré con 95.700 hectáreas, Carmen Rivero Torres con 83.896 hectáreas. En el departamento del Beni, los municipios más afectados son San Ramón con 194.000 hectáreas, Exaltación con 151.000 hectáreas, Santa Rosa con 57.700 hectáreas y Reyes con 53.200 hectáreas. En La Paz se han cuantificado 59.000 hectáreas quemadas en el municipio de Ixiamas. Portal de la agencia Noticias Fides, incendios quemaron 2.100.000 hectáreas de bosques y pastizales. El fuego llegó a 8 áreas protegidas. Complementamos este tema. El Consejo Universitario de la UNSA exige al Ministerio Público promover juicio de responsabilidades contra autoridades gubernamentales por la destrucción de la Chiquitanía. El rector de la UNSA, Waldo Albarracín, informó que el Consejo Universitario de esta Casa de Estudios Superiores condenó los actos criminales que atentan contra todo un patrimonio de la humanidad, como es el de la Amazonía, y determinó juicio de responsabilidades contra las autoridades responsables de este crimen. Primero, expresar su indignación frente a lo que está pasando. Califican el hecho de biocidio o de ecocidio. También no han tenido ninguna limitación en señalar las causas originales del problema, que tiene una finalidad de ampliar la frontera agrícola para beneficiar a ganaderos, élites económicas de Santa Cruz y también a los propios cocaleros, ¿no? Y a sectores afines al gobierno. Entonces, además de una responsabilidad política, hay una responsabilidad legal. Por tanto, la UNSA, al tiempo de condenar estos hechos, el Consejo Universitario ha resuelto, obviamente, exigir al Ministerio Público un juicio de responsabilidades contra las autoridades que han promovido estas normas, tanto ejecutivas como legislativas. Y que la UNSA convoca al pueblo boliviano a movilizarse para defender la biodiversidad, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas y evitar subsecuentes quemas. Esa es una determinación del Honorable Consejo Universitario de la UNSA. Corresponde un juicio de responsabilidades. ¿Cuál es el mecanismo en este caso? Agradezco al abogado constitucionalista, director del Centro de Estudios de Justicia y Participación, el doctor Iván Lima, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido, gracias. Muy buenas noches, más bien a ti, gracias por la invitación. Un análisis, un apunte sobre la probabilidad o cómo se exige al Ministerio Público promover un juicio de responsabilidades contra autoridades de gobierno por el incendio en la Chiquitanía. En general, haciendo una relación de lo que se tendría que hacer, tenemos que ver la ley 44, la ley 612, que determinan el inicio de un juicio de responsabilidades contra altas autoridades del Estado, el presidente, vicepresidente, magistrados, fiscal general, y todo lo tiene el Congreso. La llave para empezar un juicio la tiene la Asamblea Legislativa, la cual debe autorizar el inicio del juicio por 2/3 de votos. Te recuerdo casos como el de Sánchez de Lozada por lo de octubre, que autorizó el Congreso, el mismo caso de Petrocontratos o misiles chinos. No son muchos más casos que estén en este momento en tramitación, porque esta llave congresal es de alguna manera una protección para los altos funcionarios, presidente y vicepresidente. Si quisieras llevar a juicio por algún motivo al presidente Morales o al vicepresidente García Linera, necesitarías tener en la Asamblea Legislativa al menos 2/3 de votos de miembros que autoricen el inicio del juicio. Ese es el procedimiento inicial. Luego el caso va a la Corte Suprema,
Suprema y la Corte Suprema en su sala plena dicta una sentencia, como pasó en estos otros casos. Entrando ya en precisión a la pregunta que hace, si existe un delito que sancione lo que está ocurriendo en nuestro país. Mira, no todo tiene que ser conceptuado como delito, hay cosas que no necesariamente son un delito y siempre hay que encontrar en derecho penal una relación de causalidad. Tenemos un resultado, tenemos gran parte de nuestros recursos naturales del bosque destruidos. Lo que hay que determinar es quién inició esta cadena causal y si hay una relación de causalidad entre uno y otro motivo. Es muy difícil sostener eso, o sea, decir que la única causa de la destrucción de los bosques es un decreto supremo o una ley, es muy difícil de establecer en un juicio penal. Yo te diría que una causa mucho mayor que los decretos es el cambio climático que estamos sufriendo en toda la Amazonía. La Amazonía de nuestra región tiene como 33 millones de habitantes, está en este momento siendo depredada, pero de manera sostenida todos los años, y esto está llevando a un cambio climático que ha subido la temperatura en toda esta zona, en toda la región. Si tú ves lo que está pasando en Brasil no tienen el decreto y no tienen la ley. Entonces parece que no es la causal, parece que la causal es el tema del cambio climático. Hay una sequía muy pronunciada en estos años y todos estos años la cantidad de hectáreas quemadas de bosques ha estado siendo cíclica. Hay años en los cuales puede llegar en Bolivia a superar las 6 millones de hectáreas. El año 2004 llegamos a 6 millones, es el pico que tenemos. Este año ya estamos, con las noticias que planteabas, a 2 millones. El año pasado hemos quemado 3.5 millones de hectáreas. O sea, no es un tema que haya dejado de existir, simplemente que los bolivianos, o que no existiera, más bien dicho. Los bolivianos no lo teníamos tan presente, no lo teníamos tan visibilizado. Parece que no era un tema electoral y ni los medios ni los ciudadanos le prestábamos la atención debida. Desde el 2000 hasta la fecha, obviamente las mismas hectáreas muchas veces, hemos quemado casi 32 millones de hectáreas, si sumas todas las hectáreas que se han quemado. No es un tema menor, es un tema muy complejo y hay una responsabilidad muy grande del modelo que estamos siguiendo. El modelo que estamos siguiendo de utilizar un fósforo para destruir, para chaquear, para empezar a cultivar, para ampliar la frontera agrícola, no es el que sigue el resto de los países. En Brasil, Bolivia, chaqueamos, pero hay países que usan maquinaria para desmontar y cultivar. Creo que una decisión práctica a tomar urgentemente es ya cortar definitivamente la posibilidad de chaqueo. Creo que ese es un tema político que tienes que definir pronto, pero me he distraído del tema que me planteabas. No creo que en este momento existan elementos materiales para decir que hay un responsable. Quizás hay una responsabilidad compartida de la gran industrialización que hay en China, de lo que ha pasado en todo el mundo, porque la causa principal de este gran nivel de incendios que tenemos es el cambio climático. Ese es el tema que te podría decir como inicial en esta entrevista. Sin embargo, hay una normativa, hay decretos supremos, el que justo un mes antes de que se dé el incendio de semejante magnitud, firmado por el propio presidente. El 10 de julio. ¿Qué pasa cuando se realizan auditorías? Por lo visto, si se da una auditoría en estos casos y sale, porque me imagino la afectación a la salud pública es también un delito. Muy grave. Muy grave. Muy grave. Entonces, ¿no ameritaría un juicio de responsabilidades? Porque hay incluso algunos analistas dentro de la norma internacional que han calificado los incendios, ecocidio, delitos de lesa humanidad. Claro, en realidad el derecho penal exige que esté tipificada la conducta antes de que puedas iniciar un proceso. No tenemos una ley que define el ecocidio. Este es un debate que está comenzando en la humanidad y en nuestro país. Estamos iniciando en este momento el debate sobre las responsabilidades que genera la situación que estamos viviendo en este momento, no solo en Bolivia, sino en toda la región. Lo has planteado bien, en términos correctos. Hay un decreto emitido el 10 de julio, hay una ley del 2001, y este no es un tema que ha comenzado en julio. Este no es un tema menor, es un tema muy importante y hay que ver el impacto que ha tenido esta medida. En los términos que lo planteas, pareciera que hay una relación de causalidad única, pareciera que el decreto ha sido lo que ha llevado a los incendios. No es así. Te planteo que hay muchas causas y hay que ver cuál ha sido la causa determinante para que se dé esta situación. Sí me parece que es muy importante entender que en este momento creo que el problema principal tiene que ver con la justicia y en concreto con la justicia agroambiental. El año 2009, cuando aprobamos la Constitución, creamos una institución, se llama Tribunal Agroambiental, antes era Tribunal Agrario.
Le aumentamos esa palabrita ambiental y pusimos en la Constitución que ellos son los encargados de cuidar el agua, la biodiversidad, el medio ambiente, los bosques, y te puedo asegurar que ese mandato constitucional en el que los bolivianos depositamos nuestro voto y aprobamos, el día de hoy no ha tenido funcionamiento. Desde el 2009 que aprobamos la Constitución, 10 años, no han dictado una sola sentencia en materia ambiental. ¿El Tribunal Agroambiental no ha dictado una sola sentencia? No, ninguna. ¿Por qué? Porque no han aprobado todavía en la Asamblea Legislativa el Código Procesal Agroambiental. La normativa para que ellos empiecen a trabajar no ha sido aprobada por nuestra Asamblea Legislativa. Por ese motivo, este tribunal simplemente ve materia agraria, problemas del INRA, problemas de deslindes, problemas que tienen que ver con la tierra, pero toda su competencia ambiental ellos mismos se la han negado. Y es una institución en la que los bolivianos gastamos cada año más de 6 millones de dólares, que no está cumpliendo su trabajo, que no está cumpliendo su rol. Ya en la última elección judicial se eliminaron ítems, se bajó la cantidad de magistrados, pero aún así es un tribunal que tiene un trabajo muy pobre, muy limitado, menos de 300 sentencias por año en materia que es realmente intrascendente para el problema que estamos teniendo y presenta un problema grave. Creo que no tener en este momento los bolivianos un tribunal donde llevar nuestros reclamos en materia ambiental, en materia de contaminación del agua, de destrucción de la biodiversidad, sí debería preocuparnos. Eso sí es un tema muy grave. De ellos, de los miembros del Tribunal Agroambiental que no reclaman por ese código, porque han tomado una actitud muy práctica que creo que era uno de los ejes de la entrevista. En Sucre se dice que mientras menos aparezcas en la prensa, mientras más bajo perfil seas, vas a pasar tus 6 años con toda tranquilidad. Recibiendo tu sueldo tranquilo como miembro del con Tribunal Agrario. Con un equipo muy grande de gente que te hace el trabajo, con muchos abogados asistentes, con una agenda muy interesante para viajar por el mundo, esto que llamo turismo judicial que es permanente, y con una falta de respuesta a la población. En este momento, hay que decirlo, el Tribunal Agroambiental no está cumpliendo su rol, ni siquiera ellos lo pelean, ni siquiera ellos deciden. Están en una posición cómoda. Está en una posición muy cómoda porque si tú le preguntaras a otros jueces o a otros tribunales ambientales en el mundo, la competencia la puedes crear tú mismo. Yo estoy seguro que si hoy día ellos recibieran denuncias de los bolivianos, porque hay juzgados en la Chiquitanía, hay juzgados agroambientales en Santa Cruz, es donde más juzgados hay, no reciben denuncias en materia ambiental. Se han restringido a discutir sobre los deslindes entre propiedades agrarias y no están tomando su rol constitucional. Ellos dicen muy cómodamente, el Parlamento no ha hecho el código, no lo ha aprobado. No es una respuesta suficiente. Cuando te dicen en un trabajo, pongamos el ejemplo periodístico, que vengas a hacer entrevistas y tú dices, no voy a hacer entrevistas porque no viene nadie, no estás haciendo tu trabajo. Tienes que preparar el programa, tienes que llamar, tienes que insistir, tienes que asegurarte que venga la gente. Ellos han optado, haciendo la analogía con esperar que venga la ley y no están haciendo su trabajo. Estamos hablando ya de 10 años de vigencia de este tribunal y estamos hablando ya de 2 camadas de magistrados que no han hecho nada por la justicia ambiental en este país. Eso me parece que es uno de los elementos que ha llevado al desastre que tenemos ahora. No tenemos una justicia ambiental funcionando y estamos gastando, te repito, más de 6 millones de dólares por año en unos señores, 7 señores, que no están haciendo su trabajo. Es uno de los motivos, también el cambio climático, también el decreto que has planteado. En este momento el tema está en nuestra justicia constitucional. Como sabes, el diputado Pope, Horacio Pope, ha planteado un recurso de inconstitucionalidad del decreto supremo que consultas. Creo que ahorita está en manos del Tribunal Constitucional tomar una decisión de si admiten o no ese recurso. Todo está judicializado, más bien, gracias a Dios todo está judicializado, no estamos en la ley de la selva, tenemos tribunales y ojalá que den la talla, ojalá que el Constitucional ahora dé la talla y responda oportunamente y con fundamentos al pedido de Horacio Pope. Tú dices todo está judicializado, más bien, porque si no viviríamos en un caos. Pero bueno, los operadores de justicia son los más denunciados por casos de corrupción. Sí. Ya el año pasado, y tuvimos una entrevista sobre este tema, cuando la Fiscalía General del Estado dijo que el 61% de los denunciados en casos de corrupción son jueces, vocales o fiscales. Exacto. Cuando uno dice, estamos en manos de la justicia, está bien por todo lo que uno ve decir, más bien. Recién hoy Omar Durán, nada menos que el decano del Consejo de la Magistratura. Omar Michel Durán. Sí, Omar Michel Durán ha presentado su renuncia irrevocable en medio de una polémica que estalla por audio sobre presunta repartija de cargos. Sí. ¿Cómo está la justicia? A ver, yo entiendo que
las instituciones se van a ir construyendo de a poco. Lo que siempre he sostenido es que como hay buenos jueces, hay malos jueces. Creo que generalizar al 100% de los jueces como corruptos sería un exceso. Tenemos más de 1.100 jueces en el país y yo te aseguro que menos, poco más de la mitad de esos jueces son personas muy honorables, muy correctas, que están haciendo su trabajo. Creo que ese es un primer criterio que puedo decir. No todos los jueces son corruptos y es bueno que tengamos la solución de los problemas en el ámbito de justicia. Estás planteando un tema estructural y te lo voy a responder en esos términos. ¿Funciona el Consejo de la Magistratura? ¿Qué está haciendo el Consejo de la Magistratura? Tú sabes que el Consejo de la Magistratura ha generado una burocracia tan pesada que se está comiendo, se está consumiendo todos los recursos del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura está a cargo de derechos reales. Fíjate cómo funciona derechos reales. ¿A qué hora tienes que ir a hacer fila para un trámite menor en esa institución? El Consejo de la Judicatura se encarga de nombrar jueces. Es el consejo que ha nombrado a jueces como Patricia Pacajes y como todos estos jueces que han sido destituidos últimamente. Ese Consejo de la Magistratura es el que está encargado de administrar los recursos del Poder Judicial. Hay denuncias permanentes de todo nivel del mal manejo de los recursos que estamos teniendo, amplios últimamente, porque hay un ingreso mayor en el país de este Consejo de la Magistratura. Y el otro rol que tiene el Consejo, uno que podría ser importante, evaluar desempeño y sancionar a los jueces corruptos. Si ellos designan, ¿tú crees que los van a juzgar? Si ahora, como nos hemos enterado, resulta que el consejero Omar Michel y los otros consejeros han nombrado como jueces a las personas que eran sus asesores, a las personas que trabajaban con ellos en Sucre, ¿los van a controlar? Por eso creo que hay que repensar el rol constitucional del Consejo de la Magistratura. Yo creo que la salida de Omar Michel nos tiene que pensar, nos tiene que plantear una solución estructural. ¿Necesitamos Consejo de la Magistratura? Yo creo que ya es momento de que nos planteemos si necesitamos de esta institución. Por más que esté en la Constitución, yo creo que ya va a haber un momento en el que los bolivianos nos planteemos que esta institución no ha cumplido ninguna función, ningún rol. Yo creo que algo más importante que el Consejo sería, como ha pasado con los notarios, que la universidad pública, que los colegios de abogados, que la sociedad civil hagan procesos meritocráticos para seleccionar jueces. Sería mucho más interesante que el dedo de dos consejeros que decide ahora que sus empleados vayan a ser jueces, que vayan a administrar la justicia. Y creo firmemente que se va a dar eso en los próximos días, semanas, meses, porque si Omar Michel ha cometido los delitos tan graves como se lo está denunciando, es evidente que los otros dos miembros del Consejo, sea por omisión o sea por acción, son igual de responsables. Y lo que se esperaría es que los tres terminen renunciando. Para el bien de este país, los suplentes, en este momento solo uno está habilitado. Una de las suplentes está como candidata a diputada en el departamento de Oruro. Por el MAS. Por el MAS. Y el otro, la otra, Gaby Meneses, es vocal constitucional en Cochabamba. Entonces, en este momento tú no tienes, si se genere un vacío sobre los titulares, más que un suplente, y un suplente que asumiría titularidad no va a poder hacer quórum. Yo creo que vamos a tener que repensarnos los bolivianos si estamos dispuestos a elegir otros consejeros o si ya tenemos que repensar esta institucionalidad y pensar fortalecer la DAF, crear estos mecanismos que te planteo para elegir jueces y un nuevo mecanismo disciplinario que pueda empezar a evaluar el desempeño de los jueces. Pero definitivamente una evaluación objetiva del Consejo de la Judicatura desde que se crea en la reforma del 95 a la fecha nos muestra que el Consejo no ha funcionado para Bolivia. Es una institución que nos ha traído los mayores problemas a la justicia, que ha manejado mal derechos reales, que ha manejado mal los recursos y que nos está encareciendo la justicia. Toda esta estructura burocrática administrativa le quita recursos al Poder Judicial. Podríamos duplicar la cantidad de jueces si eliminamos al Consejo de la Magistratura. Creo que hay que empezar a pensar en estas ideas de municipalización de la justicia, por ejemplo. Lo que está pasando con la educación y con la salud, de ir descentralizando la justicia, podría perfectamente llevarse a nivel de la justicia. ¿Por qué no pensar en que los ciudadanos tengan jueces cerca de sus barrios? ¿Por qué no pensar que ya derechos reales pase a los municipios? Creo que lo que ha pasado con el Consejo hasta ahora es una vergüenza. Es una institución que le ha causado muchos problemas a la sociedad y ya no podemos estar pensando que cuando se vaya Michel y venga otra persona se va a arreglar. Es una institución que está mal pensada, está mal diseñada y que está generando un grave nivel de corrupción. No puede ser que el que designa al juez luego evalúe al juez. Eso es un mal diseño.
No está bien lo que está pasando con el Consejo y creo que ya debemos empezar a pensar que ese Consejo deje de funcionar y sea suplido por instituciones de la sociedad civil y una municipalización de la justicia que permita a la justicia realmente ser independiente y estar cerca del ciudadano. Creo que ese es el horizonte que muestra esos países que han dejado de lado los consejos de la magistratura. No es un caso solo en Bolivia. Los consejos de la magistratura se han vuelto un mecanismo de perversión que manipula la justicia y que hace que la justicia no sea independiente. No están para cuidar a la independencia. Bueno, es muy difícil poder asegurar que los menos son los corruptos o los más son los corruptos, sí. Porque en este momento, ¿cuándo hemos encontrado los casos de corrupción? Por ejemplo, el del 19 de marzo del 2019, el juez por corrupción en derechos reales de Chuquisaca cayó porque se lo pilló prácticamente infraganti. El 3 de abril, juez del Alto es detenido por avalar supuestos cobros ilícitos también. En el caso del 23 de julio, cuando detienen al juez Claudio Torres y a su asistente por un caso de corrupción, fueron sorprendidos redactando la resolución judicial. Lo del Consejo de la Magistratura fue por un audio. Lo de la jueza Pacajes fue porque habló de borracha y hay un audio. O sea, tienes que encontrarlos con las manos en la masa para poder visibilizarlos. Y ahora, si el Consejo de la Magistratura ha cuoteado los cargos a los jueces, ¿qué confianza puedes tener? 1.704 casos de corrupción en el país el año pasado son para jueces, vocales y fiscales. De lejos, muy de lejos, son los alcaldes con 683 casos. Más lejos todavía la policía con 327 casos. Estamos en manos de los jueces, fiscales. Y ponte a pensar cuántos alcaldes y cuántos policías hay. Hay más de 30.000 policías. Jueces solo son 1.100. La cantidad de jueces corruptos que tienes en este momento en el país en relación a las otras poblaciones corruptas, en el ejemplo que tú has planteado, es realmente abrumadora. Tener esa cantidad de manzanas podridas donde deberías tener jueces que son absolutamente intachables, que no pueden ser cuestionados ni siquiera en la manera en la que se comportan con la población, es algo alarmante. Tenemos una situación que es crítica en el país. Para ser juez se estudia. Se pasa por el Instituto de la Judicatura, se pasa por la Escuela Judicial. Una vez lo hemos hablado acá. La primera promoción de la Escuela Judicial tiene el gran pecado de que todos ellos se aplazaron. Y el Tribunal Supremo en su sala plena les regaló 10 puntos. Les hizo una curva y los aprobó a todos los que habían reprobado el examen. Esa es la calidad de jueces que tenemos. Lo que me preocupa a mí es que cada vez que hacemos estas purgas masivas y los destituimos y los votamos y se van, vienen peores. O sea, yo creo que la situación que has descrito se debe a que desde el año 2000 estamos haciendo purgas permanentes. Cada cierto tiempo votamos a todo el que está ahí. ¿Y con qué tranquilidad un buen profesional, un abogado de prestigio, va a ir a ser juez si sabe que lo van a sacar a los pocos días o a los pocos años o cuando no es servil al poder? La calidad de la administración de justicia va a seguir decreciendo en la medida que sigamos con estas purgas. Si no damos una solución estructural, institucional, de carrera judicial, que estudien para ser jueces, pero que tengan las garantías para desempeñarse durante toda su vida profesional ahí como jueces, no les pagamos bien y no les damos esa certeza de que su independencia va a ser premiada por la población y no criticada como estamos haciendo ahora, no vamos a tener un cambio en la justicia. Creo que por eso el Consejo de la Magistratura ha reprobado por completo ese trabajo que tenía. Y ahora espero que José Antonio Revilla, presidente del Tribunal Supremo, y nuestro presidente del Tribunal Constitucional, Petronilo Flores, comiencen ya a tomar medidas en serio para depurar a la justicia. Creo que ya el Consejo de la Magistratura ha dejado de ser una institución en la que creamos los bolivianos. Mi opinión personal es que debe cerrarse, ya no debe funcionar por la grave corrupción que ha generado en estos años, pero ya es bueno que empecemos a buscar soluciones estructurales. Necesitamos un gran pacto en la justicia los bolivianos. Algún momento yo había pedido una asamblea constituyente inclusive, pero si no vamos a poder hacer eso, al menos necesitamos que las tres fuerzas políticas le propongan a los bolivianos un plan de urgencia. Lo que tú has planteado como situación de visibilización, ese 10% de casos que llegan a ustedes con la prensa, no significa que el 90% de los otros casos sean transparentes. Significa que no se los ha pillado con las manos en la masa. Hay mucha injusticia en este país. El caso del doctor Jerry Fernández. Mira este caso tan emblemático de Carla y Jesús, que son asesinados hace 20 meses atrás. ¿Cómo puedes pensar que un caso tan sencillo en el cual ya había determinado la responsabilidad de la autoría de los responsables dure 20 meses?
y que nos digan de paso ahora que los juicios van a durar 3 días, 4 días, que no se van a interrumpir 20 meses en un caso tan sencillo, es una barbaridad. Si ese caso, con toda la luz de la opinión pública siguiéndolo, ha durado 20 meses, te imaginarás que los otros casos, 300,000 casos por año de ciudadanos que no tienen periodistas, que no tienen abogados, que no tienen dinero para que se haga justicia, están acumulando polvo en este momento. Por eso es tan grave que nos tomemos en serio tener 1,100 jueces que sean realmente honorables. Y este Consejo no lo va a garantizar, definitivamente. Tú has mencionado al abogado, al señor José Antonio Revilla, que es del Tribunal Supremo de Justicia, y contigo, el presidente. Contigo hemos visto cuando en una reunión tan grande se ha prácticamente manifestado a favor de todo el proceso de cambio. Tú lo has visto acá, sí. Has estado acá en el programa. O sea, ¿qué confianza te puede dar alguien que manifiesta a nombre de todo un colectivo, porque él no estaba ahí como ciudadano, estaba como la máxima autoridad de la justicia? Se presenta como a favor del proceso de cambio. ¿Qué puedes esperar del Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Qué puedes esperar de un tribunal agroambiental que durante estos ¿cuántos años? 8 años no tiene una sola sentencia en temas ambientales? ¿En manos de quiénes estamos los bolivianos? ¿A quién nos quejamos con el ecocidio, con todo lo que ha ocurrido en la Chiquitanía hasta ahora? Mira, yo creo que el escenario de Revilla lo planteaba con una interpelación a ellos, no como un voto de confianza. Yo creo que si el presidente Revilla y el presidente Flores no toman medidas en lo inmediato como cabeza del Poder Judicial, van a ser los siguientes en ser renunciados o que se pida su cambio. Definitivamente lo que está pasando en nuestras instituciones de justicia es una falta de liderazgo. Y si ya no tenemos Consejo de la Magistratura, el que hace cabeza en ese Poder Judicial es José Antonio Revilla. Junto a Petronilo Flores deberían encarar un proceso serio de reforma y de construcción, de volver a confiar, de volver a lograr la confianza de los bolivianos. Cuando tú me preguntas qué hacemos y cómo comenzamos, te lo planteo claramente. El 20 de octubre tenemos elecciones y los partidos tienen que empezar a debatir y a discutir sobre justicia. Creo que ese es uno de los puntos, junto al ambiental y junto al tema de violencia a la mujer, economía y demás, importante en la agenda pública. Creo que los planes de gobierno ya nos han planteado perspectivas interesantes. Lo que plantea Comunidad Ciudadana es un cambio total, plantea que los ciudadanos votemos, que saquemos a todos, que no se quede ninguno. Ese es un camino que está planteando y puede ser que la población decida apoyar ese camino por la situación de crisis que estás planteando. Lo que plantea Óscar Ortiz y su partido es que modernicemos y que hacemos tecnología y expediente digital, pero no plantea una solución estructural. Y el MAS está planteando en este momento que se vuelva a pensar en crear una nueva justicia, hacer una revolución en la justicia. Eso después de 13 años, 14 años ya. 14 años puede ser muy cuestionado por la población. Lo que está pasando en el MAS, veo que hay un recambio de los posibles líderes de la reforma judicial. Tienes a un Rogelio Maita que no es especialmente o no ha sido especialmente parte de los 14 años. Creo que el rol de Cortés como primer senador en Chuquisaca puede ser interesante, es un jurista destacado allá, rector de decano de la Facultad de Derecho, tienes al decano de la Facultad de Derecho de Oruro como primer candidato y la tienes a Susana Rivero que ha liderado la reforma penal. Me parece que puede haber un Senado que realmente se tome en serio su rol de independencia y construya leyes realmente justas dentro de la Asamblea. Eso es lo que nos están proponiendo los tres partidos. No creo que ninguno de ellos esté tomándose en serio el tema de justicia. Me parece que para tomarte en serio el tema de justicia tienes que ir a la solución estructural. La justicia se hace con personas. ¿Cómo logramos que 1,100 abogados de la mejor calidad en Bolivia pasen a ser jueces y nos arreglen este problema? Esa es la pregunta del millón. Sí. ¿Cómo logramos cambiar esta justicia y cómo logramos que esta sea lo que dice su nombre, que sea justa, que no sea por color político, que no sea por billetera, que no sea porque salga en los medios la noticia? ¿Cómo logramos que haya esa independencia en los jueces? Te diría que ninguno de los partidos nos lo está planteando y por eso es tan urgente que los ciudadanos empecemos a interpelar y exigir planes más serios a cada uno de los partidos. El MAS tiene la llave de esto. Ellos están en el gobierno, claro, y podrían proponer un plan un poco más concreto que decir que se va a revolucionar la justicia. Pero algo yo también te quiero decir. La llave también la tiene el ciudadano, porque el 20 de octubre va a acudir a votar. Sí. Y para un juicio de responsabilidades que lo anuncian diferentes organizaciones activistas, la UMSA, por ejemplo, contra quien sea el responsable del incendio en la Chiquitanía,
Están los 2/3. Solamente con 2/3 de votos. También está la llave ahí, para el 20 de octubre. Sí, para muchas cosas. Los 2/3 no te sirven solamente para enjuiciar a un presidente, te sirven para abrir la Constitución y reformar la justicia, te sirven también para elegir fiscal general o para cambiar y destituir magistrados. Los 2/3 definitivamente son una llave que te abre muchas puertas en la institucionalidad. Estoy haciendo mucho seguimiento al tema del incendio. Tú has dicho, en el caso del Tribunal Agroambiental, una última pregunta, sí. Iván, por favor. Si no hay competencia del Tribunal Agroambiental, ¿la auditoría ambiental competente tendría que actuar de oficio? Definitivamente hay niveles de supervisión que están en la ABT, en la Autoridad de Bosques y Tierras. Hay un nivel que debería actuar a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Tenemos una ley del medio ambiente que prevé derecho administrativo que puede intervenir, pero esas decisiones administrativas solamente van a ser coercibles cuando funcione efectivamente el Tribunal Ambiental. El camino que tienen ahora los ciudadanos es hacer juicios penales por incendio o por delitos que están tipificados en la Ley 1333 o en el Código Penal. Tú sabes que con un sistema penal tan saturado, con 300,000 casos por año, pensar que tengamos justicia ambiental en esa justicia tan desprestigiada, en esa justicia penal que no tiene tiempo para resolver casos, no parece más una utopía. Yo creo que hay que quitarnos de la cabeza que todos los problemas los soluciona mandar a la cárcel a la gente o cometer la locura de penalizar todo. Hasta el momento, les voy a poner los 3 ejemplos clásicos. Dijimos que íbamos a eliminar el narcotráfico con la ley 1008 y mandando a la cárcel a todos, y el narcotráfico está con muy buena salud. Dijimos que íbamos a eliminar la corrupción con la ley Marcelo Quiroga, mandando a la cárcel a todos, y no te puedo decir que seamos el país más transparente. Y por último, dijimos que con la 348 y mandando a la cárcel a todos los hombres violentos íbamos a terminar con la violencia contra la mujer, y fíjate la cantidad de feminicidios que tenemos. El sistema penal no es la solución. Si vamos a empezar a pretender que ahora los incendios terminen como lo han hecho estos días, mandando a la cárcel a personas, no vamos a encontrar una solución. Hay que buscar soluciones estructurales, soluciones eficientes, y en 2009 diseñamos una justicia ambiental a la que le estamos poniendo, ponte a pensar, desde estos 8 años, por $6 millones, 48 millones de dólares para que esos señores viajen por todo el mundo, tengan un gran grupo de abogados asistentes y no nos den ni un solo caso de jurisprudencia ambiental. Yo creo que ahí hay que pedir cuentas. Ahí sí vale la pena empezar a reflexionar y ver qué está haciendo la justicia en Sucre en este momento. Sobre el tema ambiental, daño a la salud pública, de pronto me viene a la mente Alpacoma, antes que salga la auditoría, y el alcalde de La Paz con detención domiciliaria. Son solamente casos que tienen que ver con la voluntad política también. Yo entendería que el tema de la basura, el tema del agua, el tema de los incendios que has planteado, y me parece que eso es muy importante, tiene que llamarnos a una profunda reflexión. Yo no creo que estos sean temas penales, creo que son temas en los cuales tenemos que empezar a poner soluciones. Los juicios penales duran más de 3 años y lo ambiental necesita soluciones urgentes el día de hoy, por eso es que se creó esa justicia. Gracias, Iván. Como siempre, podemos seguir hablando todo el programa, pero te agradezco infinitamente que hayas venido junto con este tema. Gracias. Iván Lima, abogado constitucionalista. Vámonos a la pausa, por favor. Enseguida nos vamos a enlazar en vivo y ya vamos a escuchar la sentencia en el caso precisamente de Jesús y Carla. Así que aguárdenos unos segundos. Pero enseguida viene la más valiente, la más guerrera de